El señor Iván Duque y Diego Molano, su ministro de Defensa, están utilizando en los últimos meses y bueno, en los últimos años de su gobierno, una fórmula que es muy conocida, una lamentable estrategia que es muy conocida por los colombianos, que fue utilizada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en esa seguridad democrática que nos trataron de vender en su momento. Esa seguridad democrática que lo que generó fue unos falsos positivos para mostrarle a la ciudadanía unos resultados de seguridad totalmente falsos, inventados, y donde las víctimas eran jóvenes campesinos de estratos bajos. Esa misma estrategia utilizó el gobierno de Iván Duque en un operativo, como ellos lo llaman, en contra de las disidencias de las FARC. Lo cierto es que el gobierno se sostiene hasta hoy que el operativo fue en contra de disidencias de las FARC, pero la Defensoría el día de hoy ha dado a conocer que no fue en contra de unas disidencias, que las víctimas de ese operativo fueron personas de Puerto Leguízamo en Putumayo. Entre ellos, un líder indígena, un líder comunitario y un joven de tan solo 16 años. 11 personas que están haciendo pasar como disidencias, pero que realmente eran personas inocentes que este gobierno no protegió y que, insisto, está haciendo pasar como falsos positivos, ¿no? También la Procuraduría empezó a manejar el tema y le está solicitando al gobierno nacional que aclare exactamente qué fue lo que ocurrió. Porque el ministro Molano, en su cuenta de Twitter ayer, cuando Gustavo Petro le dijo a Iván Duque, le sacó en cara que lo que se cometió fueron unos falsos positivos, pues el señor Diego Molano sacó un numeral en contra de Gustavo Petro, anunciando que el que estaba mintiendo era Gustavo Petro y no ellos. Lo cierto, insisto, es que la Defensoría hoy confirmó que las víctimas sí no eran parte de disidencias, sino eran personas de la comunidad de Puerto Leguízamo. Gracias por conectarse, gracias por estar en el canal. Información realmente importante, realmente preocupante, y que creo que tiene que responder el gobierno nacional. 6.402 casos conocimos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez gracias a la JEP. Y este número sigue y sigue aumentando porque, como lo dice Gustavo Petro en muchos de sus discursos y debates, ha estado más o ha sido más importante para el gobierno nacional y para el uribismo una política de muerte y no una política de vida. Y creo que en eso podemos dar un paso y un cambio realmente importante en las próximas elecciones. Este es el comunicado o la nota que sacó la Defensoría del Pueblo en su página oficial, donde dijeron a través del comunicado 311: Puerto Leguízamo, 30 de marzo de 2022. La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte de 11 personas en la vereda El Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo, y les solicitó a las autoridades judiciales competentes el rápido esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado lunes 28 de marzo. En medio de los hechos murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas. Desde la regional Putumayo, la Defensoría del Pueblo ha venido acompañando a los familiares de las víctimas y ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados. De manera particular, se brindará el servicio de representación judicial a través del defensor público de las víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos. Finalmente, la Defensoría del Pueblo insiste en que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido. Es lo que anunció y lo que se está dando a conocer a raíz de este caso lamentable, insisto, porque son civiles que los están haciendo pasar como disidencias. Una historia que ya conocemos y que ya sabemos cómo terminó.
También Infobae sacó un dato, una nota mejor, que me pareció bastante interesante sobre este punto, para ir aclarando el tema, porque insisto, el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque ha dicho que no, pues que básicamente todo lo que ocurrió ha sido responsabilidad o no responsabilidad, que todo lo que ocurrió fue para llevar a cabo un operativo, dijo el señor Iván Duque, en contra de las disidencias de las FARC. Pero lo cierto, insisto, es que lo que estamos viendo es otra cosa totalmente distinta. A ver si encuentro el de Infobae, denme un segundo, por favor. Ya se los pongo acá, porque se me perdió, pero ya se los pongo acá para que lo podamos ver. Lamentable, la misma historia se está repitiendo, la misma historia del año, desde el gobierno mejor de Álvaro Uribe Vélez, donde utilizó esta misma estrategia para decirle a la ciudadanía, mire cómo estamos combatiendo la criminalidad, pero lo cierto es que la criminalidad la estaban generando ellos. Ahí está, miren, el pasado 28 de marzo, dice el artículo de Infobae, el pasado 28 de marzo, las autoridades del Putumayo informaron que se han identificado 8 de las 11 personas que murieron en el operativo militar que realizó el Ejército Nacional. El acontecimiento fue presentado como un supuesto golpe en contra de las disidencias de la FARC en el municipio de Puerto Leguízamo. Sin embargo, varias organizaciones sociales y testigos aseguraron que se habría tratado de una masacre bajo la modalidad de falsos positivos. La situación se conoció por la denuncia que hizo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, quienes le pidieron al Ministerio de Defensa que aclare que las personas asesinadas no eran guerrilleros sino población civil. El ministro de Defensa, Diego Molano, se mantuvo en la línea de la primera declaración que dio a los medios de comunicación y aseguró que dentro de los 11 fallecidos había 9 presuntos guerrilleros a quienes supuestamente se les había encontrado un arsenal de guerra. A su vez, el funcionario del gobierno Iván Duque dijo que el operativo no fue contra campesinos, sino contra disidencias FARC. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros, dijo el ministro Molano. Lo cierto es que no fue contra disidencias. Y la Defensoría está diciendo algo totalmente distinto a lo que sostiene el ministro de Defensa, Diego Molano. Acá lo acotan incluso. La Defensoría del Pueblo, por su parte, terminó confirmando lo que señaló la OPIAC y dio a conocer que entre las víctimas se encontraría el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un adolescente de 16 años, y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. De esto deberíamos estar hablando todos deberíamos estar hablando de esto. Esta misma información fue confirmada por investigadoras de la organización no gubernamental Human Rights Watch. La entidad del Ministerio Público indicó que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción, lo que ya vimos. Asimismo, las versiones que ha dado el Ejecutivo colombiano fueron desvirtuadas por organizaciones en pro de los derechos humanos, tanto en Putumayo como en Colombia. Hasta las Naciones Unidas y su representación en el país emitieron pronunciamientos al respecto. Por lo mismo, la Procuraduría General de la Nación le dio el plazo hasta el 1 de abril a las fuerzas militares para aclarar lo ocurrido en Puerto Leguízamo. A su vez, le solicitó copia de la orden de operación que soportó el desarrollo de acción militar y el informe operacional después de que se realizó el operativo en la vereda El Remanso. Gravísimo esto que estamos confirmando, supremamente grave lo que estamos viendo. Un gobierno nacional que sigue negando, hasta hoy sigue negando que se haya tratado de un operativo en contra de civiles. Un operativo en contra de personas que no tienen nada que ver con el conflicto armado y que lo están camuflando, lo están disfrazando de un operativo en contra de las disidencias. Esto, amigos y amigas, tiene un solo nombre: falsos positivos. Ejecuciones extrajudiciales desarrolladas por el gobierno de Iván Duque, que hace 2 días dijo esto en su cuenta de Twitter. Esto lo dijo hace 2 días en su cuenta de Twitter. Continúa la ofensiva sin tregua contra estructuras narcoterroristas en todas las regiones del país.
en operaciones de nuestra fuerza pública se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo, Putumayo. Salió a decir esto en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, diciendo que los campesinos y los civiles que fueron víctimas de este operativo eran disidencias. Hágame el bendito favor lo que estamos viendo. Muchos tuiteros le sacaron en cara que pues era una información falsa. Por ejemplo, Carlos Ramírez le dijo información falsa de Duque. Se trataba de ciudadanos que partían en un bazar, que esta masacre perpetrada por el ejército no quede impune. Cabe alcanzar las más altas esferas de la justicia internacional. Y el ministro Molano salió a confirmar esto y ya lo vamos a ver. Pero primero, luego de que Iván Duque sale a decir que fue un operativo en contra de disidencias, el señor Gustavo Petro, candidato y presidencial, le dijo: ojo, no es una neutralización, señor presidente Duque, es asesinato. No eran 11 integrantes de las FARC, eran campesinos e indígenas civiles desarmados, incluidos niños. Es un crimen de guerra de su gobierno. En mi gobierno se acaba definitivamente los falsos positivos. Una política de muerte que vemos aquí en el uribismo y una política de vida que vemos en Gustavo Petro, que le apuesta más a la paz que a la confrontación, y que si es necesaria una confrontación, una posible confrontación, pues no se pueden dar resultados falsos a la ciudadanía para decir: uy, mire cómo estamos de seguros y la seguridad que les estamos brindando a todos. Eso, amigos y amigas, se tiene que terminar. Es increíble que el gobierno de Duque saque pecho de esto. Es increíble. Diego Molano, por su parte, trató de manejar las redes sociales mandando un mensaje de que no, el que estaba mintiendo era Gustavo Petro. Pero ya vimos, la misma defensoría y la misma procuraduría que en teoría maneja el uribismo, pero pues que hay defensores y procuradores que hacen bien su trabajo, así como hay fiscales que hacen bien su trabajo y que deben tener independencia, confirman algo totalmente distinto. Que tienen una autonomía, confirman algo totalmente distinto. Y es que si fueron civiles los que fueron víctimas de este operativo que ellos llaman exitoso. Trinó Diego Molano, un indefenso campesino hiere con fusil a un soldado, numeral Petro embustero, operación legítima, y pues es un testimonio de un civil, no sé, ya uno no sabe quién está dando estos testimonios, pero que dice que él se estaba viendo en riesgo. No pongo el audio porque de pronto censuran el video, pero que él se estaba viendo en riesgo y tuvo que pues reaccionar frente a un ataque, básicamente. Y continuó diciendo, este sí lo vamos a poder ver, no tiene sonido, pero dice: el ejército informa, operativo no fue contra campesinos, sino contra disidencias FARC, no fue contra inocentes indígenas, sino contra narcococaleros, no fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados, defendemos a colombianos. Petro embustero es el numeral que él movió, ministro de defensa interfiriendo en política, hágame el bendito favor, y en campaña. Esto es una campaña al uribismo. Entre líneas, es una campaña del uribismo. ¿De qué lado está? Pues estamos del lado de la gente, de los civiles, de las personas víctimas de este atentado, señor ministro de Defensa. Y este es el video, mire que muestran, no tiene sonido, pero trata de mostrar como unos sujetos ahí pues están hablando, no sé qué es lo que tienen en bolsas, no me atrevo a afirmar nada, según él son sustancias ilegales, pero lo cierto es que el operativo hay civiles víctimas del mismo, ¿no? Y otro, pues muchas personas, entre ellos Diego Cancino, concejal de Bogotá, Heidi Sánchez, concejala de Bogotá, y Wilson Arias, senador hoy del Pacto Histórico, senador electo del Pacto Histórico, dijeron lo siguiente: la Defensoría del Pueblo acaba de confirmar que en Putumayo sí fueron asesinados en medio de un operativo militar el presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena. ¿Quién es el embustero? Diego Molano. Wilson Arias. Entonces Diego Molano publica un video cualquiera y con esto justifica masacres. El 11 de marzo fue asesinado el presidente de la Junta de la Vereda, su esposa, un niño, el gobernador del Cabildo Quichua.
No eran criminales, no intenten justificarlo, fue un falso positivo. Heidi Sánchez: yo propongo que el presidente Iván Duque y el ministro Diego Molano den la cara sobre lo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. 8 campesinos y un líder indígena de la zona fueron asesinados y lo hicieron pasar por disidencias abatidas. Que no quede impune. Lamentable que sigamos viendo este tipo de casos, este tipo de escenarios. Todavía, después de conocer y después de saber lo que está ocurriendo o lo que ocurrió con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en esa falsa seguridad democrática, siguen utilizando el mismo modus operandi desde el gobierno de Iván Duque. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la historia, tenemos la oportunidad de que esto no vuelva a ocurrir y que no siga ocurriendo y pasar de una política de muerte a una política de vida. Y pues vamos a ver qué sucede, Lamentable. Esto tendría que ser escándalo mundial, amigos y amigas. Escándalo mundial. Un irrespeto claro y abierto al derecho internacional humanitario. Pero de eso no conoce Molano. Porque él ve a los niños como máquinas de guerra. Eso lo dijo en una entrevista. El ministro Molano ve a los niños como máquinas de guerra y no como víctimas de un conflicto armado que ellos mismos se han encargado de encender, de que se vuelva mucho más álgido. Gracias por conectarse, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like al video, comentarlo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.